Buenas tardes compañeros, yo soy Paulina Villanueva y el día de hoy les voy a hablar acerca de los elementos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Comenzamos con los elementos de existencia de los actos jurídicos. La voluntad o consentimiento. Es muy importante que dos personas den su consentimiento, ya que sin esto no se podría hacer el acto jurídico. Como segundo elemento se encuentra el objeto. Existen dos tipos de objetos, directo e indirecto. El directo es crear y transmitir derechos y obligaciones. En cambio, el indirecto es el objeto de las obligaciones engendradas por él y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. La cosa que debe el obligado de dar consta de tres características. La primera, debe de existir en la naturaleza, es decir, que esté presente. La segunda, tiene que estar en el comercio. La ley nos dice qué es lo que no está en el comercio. Y por último, tiene que ser determinado o determinable, es decir, de manera individual y única. Un ejemplo de esta última característica podría ser un automóvil, porque el automóvil nunca va a ser igual a otro automóvil, porque el automóvil que yo quiero comprar tiene un número de serie, un número de motor, etc. El hecho positivo que el obligado debe de hacer y que no debe de hacer tiene que ser física y jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir físicamente posible? Quiere decir que yo no puedo contravenir una ley de la física o de la naturaleza. Y jurídicamente posible quiere decir que no contraríe una ley que venga en la Constitución. El último elemento es la solemnidad. La solemnidad es la forma que los contratos tienen que celebrar para que estos sean existentes. Si no, el acto jurídico no llegaría a existir. Un ejemplo de esto es el matrimonio. También puede ser el divorcio administrativo y la compra-venta de un inmueble. Ahora les voy a contar sobre los 4 elementos de la validez de los actos jurídicos. El primer elemento que tenemos es la capacidad. Las capacidades son estas condiciones o requisitos administrativos. Existen dos tipos. La capacidad jurídica es aquella que nos permite ser sujetos de derechos y obligaciones. Se obtiene con el nacimiento y la mantenemos a lo largo de toda nuestra vida. La capacidad de obrar es aquella que permite realizar todo tipo de actos y que estos surtan los efectos legales previstos. Como segundo elemento está la ausencia de vicios de voluntad, es decir, que no haya vicios como los siguientes. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando hay una falsa precisión de la realidad. Es el concepto equivocado de una norma o de un hecho. La violencia se da cuando se emplea la fuerza física o amenazas que pongan en peligro perder nuestra vida, la honra, la libertad e incluso la salud. El dolo es cualquier sugestión que se emplee para inducir a un error o mantenerte en el mismo. También existe el dolo por mala fe, que es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Como último vicio tenemos la lesión, que es la desproporción exagerada de las prestaciones que las partes se deban recíprocamente por el acto jurídico que hayan hecho. Otro elemento de la validez es la formalidad, que es la manifestación de la voluntad. Por forma de negocio jurídico se entiende por la manera en que se realiza. Como último elemento tenemos la licitud, es decir, que el acto jurídico tiene que ser conforme a las leyes de orden público y las buenas costumbres. Esto es todo, compañeros, espero que les haya servido de ayuda y muchas gracias por escucharme.